Meditando introspectivamente. Es bien sabido por todos que cada individuo, a su manera y según sea cual sea su destino, busca una mejora personal o una alternativa a su forma de vida porque no se siente satisfecho con sus circunstancias o con su destino. Estos hechos quizás sean más notables en las personas comunes y desde el punto de vista material que en las personas que buscan un desarrollo espiritual. Generalmente no nos sentimos totalmente satisfechos con nuestra manera de ser y de actuar, ni nos conformamos con lo que la vida nos aporta. Y eso nos trae frustración o inestabilidad, lo que a algunos pues nos lleva a buscar o a intentar al menos buscar una paz interna y la estabilidad mental necesaria por medio de algún método práctico, algún ejercicio. El desconocimiento de nuestra naturaleza interna y la ignorancia de que en realidad somos un ser que puede dominar lo que normalmente llamamos personalidad, suelen ser las causas de todos nuestros problemas, sufrimientos y manera errónea de actuar. Tal es así que me atrevo a decir que nos cuesta conocernos a nosotros mismos y que las costumbres, los impulsos, el punto de vista personal y el automatismo son poco saludables y ayudan poco en el desarrollo del propio ser, porque no sabemos cómo acabar con esa desarmonía. Es evidente que superar todo esto y encontrar esa paz interna no se puede conseguir si no hacemos algo diferente a lo que comúnmente hacemos. Y aquí es donde entra la meditación introspectiva. Más o menos es algo así como una clase de meditación budista. Esta meditación introspectiva que nos permite observar atentamente lo que llega a nuestra conciencia, pero de una forma imparcial, impersonal y sin pararse para investigarlo ni interferir en ello, en lo que llegue. Esto se consigue principalmente observando y entendiendo a la mente en el momento en que le llegan las sensaciones, los impactos externos, las ideas, lo que sea. No es fácil conocer, analizar o entender a la mente, ni saber de qué se ocupa o en qué pierde el tiempo si no se ha estudiado, educado y controlado. Y eso lo suele hacer muy poca gente hoy. Analizar, estudiar, controlar su mente. Comúnmente no solo no nos autoobservamos, ni conocemos, es que ni siquiera lo intentamos, porque no comprendemos o no queremos ver que el ser, el verdadero ser, el yo, está por encima de la personalidad. Creemos conocernos, pero la verdad es que vivimos más en el pasado guardado en la memoria y en el posible e imaginado futuro más que en el presente. Actualmente hay muchas teorías y métodos que, sin necesidad de pertenecer a alguna escuela o religión, nos pueden ayudar a alcanzar cierto desarrollo y a superar todos esos obstáculos que impiden el florecimiento de ese ser, del yo. La mayoría de las enseñanzas modernas, estas psicológicas, de autoayuda, metafísica, etc., que pueden mejorar nuestra armonía interna, están basadas normalmente o la mayoría en la filosofía oculta occidental o en la sabiduría oriental más antigua. Pero sea cual sea la que elijamos, debería ser parte de nuestra vida en cada momento presente. Si de verdad queremos sentirnos más libres de ataduras y más poderosos en nuestro futuro interno, así debería ser. Es un estado constante de atención sobre nuestro aspecto interno.
Así somos conscientes de todo lo que sentimos, de todo lo que somos, de todo lo que hacemos y podremos poner la voluntad para hacer una cosa u otra. Cuando nos esforzamos por desarrollar el aspecto interno o espiritual, todo mejora externamente y vemos el destino y a los demás de muy diferente forma. A ver si somos conscientes porque nos autoobservamos, estamos pendientes, muy atentos a lo que ocurre dentro de nosotros, qué sentimientos se forman, qué deseos se expresan o surgen y ponemos la voluntad para expresar lo que es bueno y decir no a lo que es malo, etcétera, pues siempre mejoraremos nuestro estado interno, nuestro estado de felicidad. No tendremos tantos problemas que superar en la vida, este estrés, entre otras muchas cosas. Solo es necesario prestar atención a lo que sucede en cada aquí y ahora, en nosotros mismos. A lo que provoca en nosotros, por ejemplo, los impactos y sensaciones procedentes de lo externo, dependiendo de lo que llega por medio de los sentidos también. Prestar atención a lo que recibimos por medio de los sentidos, a las emociones, sentimientos, deseos que nos dominan, a, no sé, pues a las respuestas que da la mente en cada momento. Pero todo ello sin etiquetar, sin juzgar y sin apegarnos a ello. En ese momento debemos ser observadores, nada más. Y veremos que estas cosas que no nos gustan pasan de largo. Lo que normalmente hacemos es que vemos algo que no nos gusta y nos quedamos ahí. Lo juzgamos, le damos 1000 vueltas y lo empeoramos y nos sentimos mal. Claro que prestar atención de una forma clara a todo eso no es fácil, porque ni siquiera lo es cuando es algo que nos gusta. La concentración es difícil, sobre todo cuando se comienza a practicar, porque la autoobservación está entrelazada, es concentración mental también y fortalecimiento de la voluntad. La atención, al igual y como complemento de la mente, es inquieta y cambiante. Por eso hay que comenzar por controlar voluntariamente la mente y poner la atención, estoy hablando desde la posición del verdadero yo, claro, poner la atención intencionadamente, con voluntad, sobre esa atención ordinaria, que es la que practicamos siempre, o sobre los hechos donde normalmente estamos sin darnos cuenta, porque apenas nos sirve para nada si no hay concentración y consciencia. Cualquiera de nosotros podemos analizar lo que hacemos durante el día y vemos que hacemos multitud de cosas sin pensar, sin analizar, sin razonar, automáticamente, impulsivamente. Pues se trata de evitar todo eso. Es cierto que para muchas personas no es importante el hecho de prestar atención a todo lo que nos rodea y a todo lo interno. Sobre todo si son personas de estas que van por la vida pensando solamente en ellos mismos, egoístamente o desde el punto de vista de lo material, que solo piensan en ellos pues para disfrutar de los placeres, de la vida, etcétera. No les atrae nada lo espiritual ni nada de eso. Entonces, bueno, para esas personas no es importante de lo que yo estoy hablando. Y bueno, ni siquiera a un objeto. Pero si se trata de conocer nuestra naturaleza interna para superarnos a nosotros mismos, está claro que el esfuerzo de la voluntad y de la conciencia en potenciar la atención nos facilitará la experimentación consciente de los cambios que se producen en la mente. Una mente inestable, inarmónica y por tanto incontrolada
puede extraer poco beneficio de los hechos y conocimientos que la llegan. Sobre todo porque normalmente funciona en una posición, diríamos, de automática, en automático. No hay control sobre ella. Claro, en automático, de acuerdo a los hábitos, a los instintos y a la información guardada. Pero cuando se la presta atención para tomar conciencia de sus propios estados mentales, entonces recibimos la información directa del proceso que se está produciendo en nosotros. Hay que tener en cuenta que de la actitud de la mente, de lo que haga la mente, de lo que piense la mente, surgen luego sentimientos, emociones, deseos, etcétera, impulsos. Y ahí es donde tiene que entrar la voluntad y el hecho de ser conscientes para ver lo que nos interesa hacer o, por el contrario, no hacer nada. Pero, tal y como explican las propias enseñanzas, en este caso de Buda, alguna vez que leí algo sobre ello, pues prestar atención a esas alteraciones, a esas distracciones o estados de la mente no es suficiente, claro. Ya que si hay interés irrazonado, apego o cualquier otro aspecto que seduzca a la voluntad y a la atención, pues entonces conseguiremos poco, claro. Si queremos superarnos como ser por medio de la autoobservación interna y de la mente, del control de la mente, debemos ser ecuánimes. Es decir, debemos estar atentos, pero sin interferir en lo que percibimos y en lo que ocurre en la mente. La naturaleza del ser no es el sufrimiento, pero como resulta que estamos llenos de apegos, sobre todo a lo material, claro, apegos, anhelos inalcanzables, aversiones, hechos dolorosos que tenemos guardados en la memoria, deseos egoístas u obsesivos algunas veces, patrones de conducta poco éticos y morales, etcétera. Pues como estamos tan apegados a todas estas cosas o tan familiarizados con todas estas cosas, resulta que nos pasamos sufriendo casi toda nuestra vida. Incluso cuando meditamos, según las enseñanzas más elevadas, sufrimos porque nuestra mente anda de un sitio para otro, de un objeto a otro, de un deseo a otro, de una emoción a otra, porque no hay control, como he dicho antes. Entonces, y en esas situaciones surge en nosotros muchísimas veces, pues surge un enfado, surge la intranquilidad, a veces incluso nos vienen grabaciones del pasado que entorpecen, rabia, una imaginación fantasiosa y en fin, un sinfín de cosas más que no nos dejan prestar atención a lo que deseamos ni, como es evidente, tampoco nos dejan ser autoconscientes de ello. De lo que se trata es de evitar todo eso, de limpiar para que el ser puro, independiente, aislado, utilice conscientemente su voluntad sobre la mente. Nos cuesta admitir que el hecho de prestar una atención clara mientras meditamos nos trae revelación y desarrollo de la conciencia. El error está en no estar atentos a la mente y en no interferir con conciencia y voluntad cuando estas obstrucciones surgen ante nuestro deseo de prestar atención a lo que nos rodea o a nuestro aspecto interno. Aspecto interno me refiero al movimiento, al trabajo, a la actitud del cuerpo de deseos y de la mente.
A ver, aclaremos esto un poco más. Si cuando estamos atentos a las reacciones o distracciones de la mente que por sí misma hace, vemos que se fija en algo que no queremos interesarnos en ello, no queremos interesarnos porque queremos practicar esa meditación, concentración en cada momento, claro. Bien, nos damos cuenta de que se fijan en algo que no nos interesa, que no queremos, o porque no entra en nuestros más elevados ideales, el tema donde se fija la mente, y entonces reaccionamos, digamos que entramos en el juego de la distracción de la mente, ¿no? Entonces reaccionamos mal, como es lógico, criticándonos o molestándonos por ello. Resulta que lo que estamos haciendo es una resistencia o, como diría yo, una fricción que nos identifica con ese motivo de distracción negativo. Es decir, cuando en el hecho de meditar introspectivamente por medio de la atención algo nos aparta de nuestro objetivo, no debemos interferir ni responder, porque eso hace que nos identifiquemos con ello y que ese algo se alimente de las similitudes e intereses que tengamos como personalidad. Esta no interferencia, podríamos decir, queramos verlo o no, nos hace más libres, nos da más poder de voluntad y sobre la mente. Nos revela la naturaleza del hecho que quiere apartarnos de nuestra meditación introspectiva y, como consecuencia de todo ello, nos facilita un camino de purificación y de liberación del sufrimiento ya mencionado. Alguien opinará que hay hechos interesantes que nos producen placer y que sí deberíamos interferir, que deberíamos introducirnos en ello o trabajarlo. Pero lo cierto es que el placer no eleva en sentido espiritual y sí puede ser motivo o aliciente para que actuemos llevados por el deseo o por el impulso. Lo que eso tampoco nos interesa. Por tanto, ante el placer no debe haber apego o deseo de posesión, porque si lo hay, no habrá una satisfacción duradera respecto a lo que representa el ser. Solo cuando estamos atentos, conscientes y voluntariamente, y a la vez somos ecuánimes, podemos decir que somos y actuamos como el yo, como el ser, y que la experiencia es pura y declara comprensión. No nos involucramos en nada de estas cosas que surgen que no nos interesan, que son cosas de la personalidad. No se trata, pues, de actuar como lo que normalmente creemos ser, porque si solo nos consideramos así, no podremos desarrollar nada que vaya más allá de lo personal. El desarrollo viene por medio de la consciencia, y la consciencia por medio de esa atención concentrada o meditación introspectiva. Solo con estas prácticas puede despertar el ser, y de hecho, algunas veces estamos despiertos y comprendemos que no somos los sentimientos, ni tampoco los deseos, ni los sentidos, y ni siquiera la mente. Pero eso es una cosa, y prestar atención a cómo y cuándo funciona todo eso es otra. Como la mente suele estar contaminada, entretenida o distorsionada por los obstáculos, por los problemas que tenemos, disgustos, preocupaciones, etc., pues trae como resultado el sufrimiento, como he dicho antes. Y esto seguirá siendo así hasta que nos interesemos por buscar alguna enseñanza, ejercicio o método que nos permita entrenarla, educarla y observarla atentamente para enfocarla cuando, cómo y en lo que queramos.
La mente tiene un gran potencial. Por eso solo es necesario un entrenamiento que permita y optimice hacer su papel de una forma natural y en equilibrio con el verdadero yo. Nosotros nos consideramos normalmente un receptor de impactos y sensaciones. Impactos externos pueden ser, las sensaciones internas también. Por tanto, una cosa es lo percibido y otra es el hecho de tener conciencia de ello en el mismo momento en que se percibe. Ahí es donde entra la atención constante y plena, la atención limpia. La mente es la que tiene experiencias y conoce, y el yo también como ser, claro, a través de ella, pero no la memoria. La mente tiene experiencias y conoce, pero la memoria no. Por eso el trabajo del yo se centra en el presente o aquí y ahora. La mente conoce y actúa, pero lo puede hacer basándose en la memoria o de forma instintiva e impulsivamente. O bien bajo la observación incluso del yo después de prestar atención a lo que en ella está en determinado momento. El poder del ser se desarrolla cuando se presta una atención profunda al objeto que llega a la mente, porque esa concentración trae conocimiento sobre el objeto. Pero la atención sobre lo que procede del cuerpo emocional, del cuerpo de deseos, y lo que procede de la mente, también ayuda a dominar y a conocer a la personalidad, aunque esto sea algo más difícil. Sin embargo, de lo que se trata es de que cuando la memoria identifique lo que llega a la mente y le ponga nombre o lo califique como bueno o malo, nosotros no intervengamos y nos quedemos como siempre observadores de la mente. Cuando se medita introspectivamente se puede alcanzar el conocimiento de la verdad o lo que normalmente llamamos realidad última, que es como decir que se obtiene liberación del aspecto personal, superación de la ignorancia y superación del sufrimiento causado por la contaminación mental, por los bajos deseos y sentimientos y por la ignorancia. Esta clase de meditación o de atención profunda sobre nuestros cuerpos, especialmente sobre la mente, como estamos hablando, pues es la encargada de observar el flujo constante de los objetos y sensaciones por la mente. Es decir, esta clase de meditación, que hoy también llaman mindfulness, observa a la consciencia en el momento presente de recibir al objeto o sensación, da igual que sea material, sea mental. El objeto a meditar puede causar atracción o repulsión cuando aparece en la conciencia, pero el hecho de que quien medite lo haga en ese mismo instante de forma pasiva y ecuánime controlará y equilibrará a la mente y a cualquier otro exceso o distracción de la mente. La meditación introspectiva se puede hacer sobre tres aspectos. Primero, sobre algunos aspectos o partes del cuerpo físico, lo que implica a la mente, que hace que se mueva, e incluso la atención o el aliciente que impulsa a la mente. Segundo, el apego a las sensaciones. Da igual que sean buenas, malas, atractivas, repulsivas o neutras, da igual. El apego a las sensaciones que aparecen en la mente. Y tercero, el apego e inclinaciones de la mente, así como cualquier otra actitud mental. Y ahí ya estamos hablando incluso en hábitos, en automatismos, etc. El hecho de observar atentamente en cada hora, en cada momento, en cada instante, en cada segundo, y sobre cada objeto que llega a la mente, saca al aspirante, al que lo practica,
le saca de su rutina común y evita que sus respuestas estén basadas en hábitos y en lo que conocemos como acción y reacción. Es más, esta meditación trata de observar siempre con la misma atención que cuando se hace por primera vez, sea un cambio de posición del cuerpo físico, sea una actitud en el proceso mental. Cuando descubrimos o conocemos algo o vemos algo por primera vez, nos llama la atención y ponemos más atención, concentramos más la vista para ver cómo es. Pues eso es lo que se hace aquí con la mente respecto a las cosas que llegan a la mente, a este estado mental común que tenemos todos. Con la práctica de una atención pura y profunda, como la que estamos hablando, obtenemos purificación y espiritualidad, sobre todo porque podemos elegir si entrar en el juego de lo que nos llega o dejar que pase. Y si entramos, claro, si es sobre cosas buenas, pues obtenemos purificación y espiritualidad. También porque si lo que llega es malo, descubrimos lo que hay en nosotros que no nos gusta y lo rechazamos. Lo que nos lleva a comprobar que lo que creemos que es el mundo de los fenómenos naturales es en realidad un mundo de energía espiritual. Y esto es así porque la atención plena, de la que estamos hablando, claro, efectuada voluntaria y conscientemente, que es como se debe hacer, no hay otra forma. Esta atención plena o profunda purifica los sentidos, supera y elimina los conflictos internos en los diferentes cuerpos o vehículos y vive en oración momento a momento en contacto con los mundos espirituales. Estoy hablando de una persona que quiera practicar esta meditación con aspiraciones hacia lo espiritual, buscando lo superior, buscando lo elevado, buscando lo bueno. Es decir, en todo respecto a todo esto, pues se purifica y llega, bueno, pues a sentirse algo así como en presencia de Dios, dependiendo del tema que elija para prestar atención. Nuestros sentidos y nuestros cuerpos son algo así como un cristal oscuro y sucio para nuestro yo, para el ser, porque no están adiestrados ni controlados y porque la conciencia no ha llegado a tener un verdadero poder sobre ellos. Los sentidos nos mandan cosas y nosotros no reaccionamos normalmente, llegan y punto, y ya está. Pero cuando enfocamos la atención voluntaria y profundamente, es como si ese cristal, esos sentidos incontrolados, que simplemente informan y nosotros no reaccionamos correctamente, entonces es como si ese cristal se limpiara, cuando se enfoca en la atención de una forma consciente. Ese cristal es algo así como si comenzara a limpiarse, a permitirnos ver un poco más claro todo. Entonces los sentidos, bueno, como si tuvieran una comunicación más pura y los cuerpos estuvieran más a merced del yo, del propio ser. Nosotros podemos observar la luna y ver ciertos detalles a simple vista, pero cuando enfocamos por ejemplo, un telescopio, una lente que sea potente, entonces podemos profundizar mucho más allá de los sentidos y descubrir cosas sorprendentes de su naturaleza. ¿Y esto gracias a qué? Pues a que utilizamos el telescopio a modo de una ampliación de conciencia por medio de los sentidos. Eso mismo ocurre respecto a la observación de nuestros cuerpos y de nuestra mente y de nuestra conciencia. Gracias a esa atención profunda, constante y pura, podemos descubrir la naturaleza de lo que en realidad somos y que no podemos observar a simple vista o que no observamos en nuestra vida cotidiana comúnmente la mayoría de las personas.
la mayoría de nosotros, según lo que llega por los sentidos o surge en la mente, juzgamos, criticamos, tenemos envidia, hacemos esto, surge el rencor, no sé. Eso es la meta a conseguir, que todo eso no ocurra con el ejercicio este. Si alguien nos insulta gravemente o nos injuria, pues suele ocurrir que nos ofendemos, nos enfadamos o que incluso nos descontrolamos. ¿Por qué? Pues porque al llegar las ofensas a nuestra conciencia y al interferir en ellas, hemos entrado en el juego. Hemos escuchado eso que ha llegado y dice, ¿pero esto qué es? Entramos en el juego. Es decir, nos hemos ofendido en vez de habernos mostrado indiferentes y no haber hecho ninguna clase de juicio u opinión. O sea, cada uno se ofende en un caso como este si uno quiere, si le da importancia. Para dar importancia o no, lo lógico es que se preste atención de forma voluntaria y consciente, y entonces se utilizará el discernimiento para decir que pase de largo. No entramos en ese juego. Y entonces la ofensa no repercute sobre nosotros en ningún sentido. Claro, esto de nada servirá si luego al cabo de 1 hora o 4 horas o por la noche lo recordamos y entramos en el juego. Y dice, pues este me ha hecho esto, cuando le vea la próxima vez, no. Si estamos atentos a lo que llega a la mente y la observamos con indiferencia y ecuanimidad, no interferiremos y esas palabras pasarán de largo sin pena ni gloria. Pero si hacemos lo contrario, sufrimos. Y cuanto más dejemos a la mente enjuiciar y pensar en ello, pues será peor, claro. Ese interferir, enjuiciar u opinar, o sea, no ser ecuánime ni neutral entre el placer y el dolor o la atracción y la repulsión, eso es lo que se llama resistencia. Resistencia al objeto que llega a la conciencia. Y por eso se dice que el dolor más la resistencia produce sufrimiento. Cuando uno actúa en cada momento, en cada instante, en cada hora, desde la meditación introspectiva, comienza a comprobar que es más libre y que obtiene más sabiduría, o al menos más conocimientos sobre nosotros mismos. Nos conocemos más y mejor. Cuando nuestra vida está guiada por una atención clara y profunda, obtenemos una comprensión más clara de la vida. No es que sea solo una herramienta contra la ignorancia y el apego, sino que también nos mostrará la manera más correcta de actuar para eliminar todo aquello que obstaculiza la actividad del yo. De ahí la necesidad de discernir para distinguir lo correcto de lo incorrecto y de eliminar los contaminantes y las distracciones mentales. La práctica de poner la atención en los objetos que llegan a la conciencia facilita el hecho de hacernos conscientes de ello y de romper el hábito que la mente y la atención tiene cuando campan a sus anchas por caminos que nada benefician a la estructura del ser como observador de sí mismo. Poner la atención donde queramos da poder sobre la personalidad y rompe la forma de ser que hasta ahora hemos tenido a la hora de expresarnos o de actuar. Hacer lo contrario sería como el atrofiamiento que sufre el culturista cuando deja de fortalecer los músculos, cuando deja de practicar ese ejercicio de la musculación. El cuerpo, o mejor dicho, los cuerpos, son una forma inferior al ser, al verdadero yo, y por tanto tiene mucha influencia negativa sobre el mismo. Y algo similar ocurre respecto a la mente. Por eso, la atención elimina los límites y esclarece la realidad.
Por eso debería ser como una obligación o desafío practicarla todos los días y siempre que se pueda, momento a momento. La atención que ponemos en lo material, en lo sensual y en todo lo personal no es la atención del yo. Esa es la atención de la personalidad, del yo inferior, para entendernos. Para practicar la meditación retrospectiva debemos controlar la atención ordinaria, y dirigirla hacia lo espiritual, o concentrarla o no en lo que queramos. Si no somos capaces de aquietarla y ponerla donde deseemos, no obtendremos el poder de la liberación y de la purificación. Cuando estamos atentos ecuánimemente, nada de la personalidad puede entrometerse ni llevar a la conciencia a otro objeto sin nuestra voluntad. Entonces podemos funcionar como conciencia separada de los diferentes cuerpos que nos dominan. Esto es lo que hoy, en estos tiempos modernos, algunos, no sé si escuelas o algunas personas por lo menos sí, le llaman despertar o profundizar en el objeto de la meditación. El aspecto más importante de esta meditación es que podemos llegar a ser autoconscientes en cada momento de lo que sentimos, de lo que pensamos y de cómo reaccionamos. Esto es una gran ventaja porque nos da suficiente tiempo como para reaccionar o responder siempre de una forma positiva. Nos da tiempo. Lo podemos hacer tranquilamente y razonar lo que queremos hacer. Sin embargo, ahí es donde surge un gran inconveniente para muchos de nosotros. Está claro que gracias a esta meditación desarrollamos la voluntad y la concentración, lo que nos permite trabajar voluntaria y conscientemente con nuestros diferentes cuerpos. Pero como cada uno de nosotros tiene diferente grado de conciencia y de fuerza de voluntad, los que andan algo faltos de estos dos poderes no obtienen tanto beneficio. Es evidente que el que busca el autocontrol y el desarrollo espiritual e intelectual por medio de prácticas o ejercicios como este, es porque siente esa inquietud dentro de él. Lo que no es muy común es las personas dominadas por el materialismo, por los placeres, por el egoísmo, etc. Sin embargo, eso no evita que los que buscan desarrollo mental no intenten llevar a la práctica esta meditación. De cualquier forma, y aun teniendo voluntad, y aquí debemos incluirnos todos, claro, el progreso y el beneficio de la meditación budista, esta que estamos comentando, dependerá en gran parte de que la persona tenga buena o mala voluntad y de que ésta pueda ser dominada en mayor o menor grado por los deseos y las emociones. Creo que cualquier aspirante espiritual comprenderá que meditar o poner la atención pura y limpia en lo elevado y espiritual, por ejemplo, observar con un sentimiento de amor, bondad o compasión a todo ser viviente, es una buena práctica, pues eso será de gran beneficio porque también despertará en la personalidad la influencia más positiva del alma. Si conseguimos esto, no cabe la menor duda que nuestra aura se hará notar entre las personas que nos rodean. Démonos cuenta de que al observar a la mente y al poner la atención en lo que llega a ella desde los diferentes cuerpos y de lo externo, nos estamos facultando para ser dueños de nuestras creaciones kármicas. O sea, con esa atención profunda podemos conseguir, siempre que sea nuestra voluntad, claro, podemos conseguir que todas nuestras causas sean positivas, lo que significa que sus resultados también serán positivos. Y sabemos que cuando vamos por la vida actuando positivamente, somos más felices, todo nos sale mejor
y a la misma vez estamos cambiando el carácter, estamos viendo el mundo y las personas desde otro punto de vista y lo que es más importante, estamos creándonos una futura vida mucho mejor. Es evidente, por tanto, que desde este punto de vista podemos construirnos el futuro, ya que con la atención construimos un nuevo carácter y, como he dicho, el carácter forma a la vez el destino.